Carlos, what is educommunication? La educomunicación es una forma de educar para la vida Educommunication is a form of education for life que tiene su origen en la educación de Paulo Freire. that has its origins in the thinking of Paulo Freire. Es un movimiento originario en Latinoamérica como consecuencia de procesos sociales, culturales y políticos. It's a movement born in Latin America as a result of cultural, political, and social processes. La educomunicación prepara a la persona para ser un ciudadano crítico, libre, solidario y responsable. Educommunication prepares the person so that the person can be a free citizen, in solidarity. Y en el proceso educativo, que está vinculado el que enseña y el que aprende, tiene que primar el diálogo. And in the education process that involves the teacher and the learner, there has to be dialogue in that process. Se parte de la idea que no todo el conocimiento y toda la sapiencia la tiene el profesor, And it starts from the theory that not all knowledge resides with the professor or with the teacher, sino que todas las personas, aun las que tienen que ser educadas, tienen conocimientos, tienen sentimientos que el buen educador tiene que saber hacer aflorar. It's based more so on the fact that all peoples have knowledge and that the good educator needs to bring out that knowledge. Pero al mismo tiempo la educomunicación reconoce que al ciudadano hay que formarlo para la relación que tiene con los medios de comunicación. But educommunication also recognizes that the citizen has to be formed to respond to the media, Ya que los medios de comunicación influyen y condicionan la conducta de las personas. because the media influence and condition the way people act. Pero no solamente consiste en formar a un ciudadano para que conozca cómo los medios de comunicación construyen sus relatos, But it's not enough to form a citizen so that they know how the media construct their stories, sino que lo tiene que hacer un ciudadano pensante del mundo en donde está inserto. but it has to be a citizen that thinks and that belongs to the world where he lives. Lo primero que tiene que enseñar es cuáles son los derechos como persona, como individuo, pero fundamentalmente como ser social. The first thing that person has to teach is rights, but rights as a human and rights as a citizen. Lo segundo es que tiene que respetar y aceptar la diversidad. And then he has to accept and apply diversity. El respeto al medio ambiente, que es el hábitat en donde el hombre se desarrolla. Respect for the ecosystem, which is where man grows and develops. Los valores que tienen que ver con la justicia y la libertad. The values that have to do with justice and liberty and freedom. Esto puede ser una empresa, puede sonar como una empresa sencilla, This could sound like something easy, pero en realidad la educomunicación podríamos decir que es como una suerte de propuesta contracultural but we can argue that educommunication could be some kind of a cultural protest, porque en general los sistemas educativos no forman en esos valores con la profundidad de la educomunicación. because in reality, the educational systems don't form in the processes of educommunication. Por eso la educomunicación ha tenido más desarrollo fuera del sistema formal de enseñanza que dentro del sistema. And that is the reason why educommunication has been more successful outside of the formal education system than inside. Y tuvo un gran desarrollo en lo que se conoce como campo popular. And it has a great development in what is well known as popular field. La clave de la educomunicación es que no se educa en un sentido de individuo, sino que se educa en un sentido de comunidad. And the key of educommunication is that it doesn't educate an individual, but it indicates from the perspective of a community. Todas las experiencias educomunicativas se hacen entendiendo cuál es el contexto de aquella persona que está aprendiendo.
And all the experiences in educommunication take place at the level of the experience of that person. De manera que nunca puede ser una educación estandarizada, porque los sujetos y las comunidades son distintas. In a way, it cannot be a standardized education because all subjects are individuals. Eso es en líneas generales lo que da la educomunicación, que se diferencia de la media education, por decirlo así, en donde se hace hincapié más en la comunicación instrumental que en el contenido. And this is what differentiates educommunication from media education, which is based not so much on the tools, but on the content. Pero la educación en los medios es fundamental dentro de la educomunicación. But media education is fundamental within educommunication. No puede existir un sujeto libre si no tiene una formación para vincularse con los medios. There cannot exist a free subject if he doesn't have a link to the media. El sujeto tiene que alcanzar una madurez y un equilibrio The subject has to reach a certain level of maturity and balance, que justamente consiste en que es una persona que tiene derecho y determinación propia. which consists on the fact that the subject has his own right and his own determination. Por eso hay que trabajar mucho y la educomunicación trabaja sobre la cultura simbólica. That's why educommunication works on symbolic culture. Por eso la educomunicación le brinda al sujeto That's why educommunication brings the subject los caminos para la autodeterminación the necessary paths for autodetermination, y, si es posible, también para adquirir un liderazgo social. and if possible, to acquire a social leadership.